Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Símbolos del servicio del santuario de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 3. Un tema muy interesante que hemos venido entendiendo y ahora que pues ya estamos avanzando bastante, estamos yendo muy adelantados ya en la semana, tenemos este tema interesante que se titula Luego el santuario será purificado. Un tema muy importante y que ya hemos visto cómo se lleva a cabo. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y podamos estudiar y repasar el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. El texto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8, Daniel capítulo 8, verso número 14. Y ahí leemos de esta manera. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Con este pensamiento de nuestras mentes, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos pueda acompañar para instruirnos en todas las cosas que hemos de saber. Denos su buen espíritu en esta hora. Bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un título muy interesante y es el siguiente: explicación de los términos. Y vamos a ver cuál es esa explicación, pero nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se cumplió la frase poner fin al pecado o sacrificio por el pecado según da a entender el original? Entonces, ¿cómo se cumple esa expresión, poner fin al pecado? ¿Cómo se puede poner fin al pecado? ¿Qué significan esas cosas en la profecía? Vamos a tratar de entender esa parte y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9. Y allí vamos a leer los versos 24 al verso número 26. Y ahí leemos de esta manera: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Esto es poner fin al pecado, significa el sacrificio que Jesús hizo, que iba a terminar con el pecado. Una sola vez Él se ofreció en sacrificio. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 26 y verso número 27. Y nos dice así: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La Biblia nos dice entonces que poner fin al pecado venía por el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio que Cristo hacía lo iba a hacer una vez y para siempre.
Poner fin al pecado era que Jesús pondría su propio ser para morir en favor de cada uno de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Patriarcas y Profetas en la página 515 y nos dice así. Había dicho el ángel, en otra semana, esto es 7 años, una semana tiene 7 años, se confirmará el pacto a muchos. Durante 7 años, después que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Esto es, por causa de la muerte de Jesús haría cesar el pecado y los sacrificios que hacía el pueblo judío en aquel entonces, a la muerte de Jesús ya no tenían más validez. Los que siguieron haciendo después de eso ya no tenían validez. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompaña. Conflicto de los siglos, página 328, nos explica. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Esto es, la realidad de lo que ellos habían estado anunciando por todo ese tiempo al hacer sacrificios de corderos y de animales, ahora estaba allí, estaba Jesús que iba a morir realmente por cada uno. Y una vez que esto pasara, no se requería más de los sacrificios que se estaban llevando a cabo. ¿Estamos claros? Espero que sí. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo se efectuó la reconciliación por la iniquidad? Esto es, ¿cómo se reconcilia cuando está el mal, pero se necesita ser reconciliado? ¿Cómo ocurren estas cosas? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Y allí vamos a leer los versos 19 y verso número 20. Veamos allí. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo ocurre esa reconciliación? Por medio de la muerte de Cristo. Y ahora Dios está reconciliando al mundo también a través de nosotros, que llevamos la palabra de reconciliación. Tú, si le hablas a alguien acerca de cómo reconciliarse con Dios, eres un embajador de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 410, y nos dice así. Jesús pagó un precio infinito para redimir al mundo y se le entregó en sus manos la raza humana. Llegó a ser su propiedad, sacrificó su honor, sus riquezas y su hogar glorioso en las cortes reales y se convirtió en el hijo de José y María. José era uno de los artesanos más humildes de su tiempo. Jesús también trabajó, vivió una vida de privaciones y afanes. Cuando comenzó su ministerio, después de su bautismo, soportó un ayuno agonizante de casi 6 semanas. ¿Muy bien? Esto es, ¿cómo reconcilió Dios al mundo consigo? A través de Jesús y a través de la vida que Jesús llevó y a través del sacrificio que Jesús llevó. Pero todavía hay más que tenemos que saber. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo
3, página 410. No fueron meramente los dolorosos retortijones del hambre lo que hizo que sus sufrimientos fueran indeciblemente severos, sino que fue la culpa de los pecados del mundo lo que lo abrumaba muy pesadamente. El que no conocía pecado fue hecho pecado por nosotros. Con este terrible peso de culpa sobre sí a causa de nuestros pecados, resistió la prueba terrible del apetito y del amor al mundo y al honor, y del orgullo de la ostentación que conduce a la presunción. ¿Nos damos cuenta? Él tuvo que ayunar para que nosotros podamos vencer. Él abrió la puerta para que nosotros podamos obtener la victoria, pero Él tuvo que pasar por eso, Él tuvo que sentir estas cosas y de esta manera estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Muy bien, pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410, nos explica. Cristo soportó estas 3 grandes tentaciones capitales y venció en favor del hombre, obrando para él un carácter justo, porque sabía que el hombre no podía lograrlo por sí mismo. Sabía que Satanás iba a asaltar a la raza humana en estos 3 puntos. El enemigo había vencido a Adán y se había propuesto seguir adelante con su obra hasta completar la ruina del hombre. Cristo entró en el campo de batalla en favor del hombre a fin de vencer a Satanás en su lugar, porque sabía que el hombre no podía vencerlo por cuenta propia. Esto es, 3 tentaciones tuvo Jesús. De esas 3 tentaciones se derivan otras tantas, pero son, según hemos leído, 3 tentaciones capitales. Y ahora Él soportó esas tentaciones en favor tuyo y en favor mío, para que nosotros podamos vencer, porque por nosotros mismos no podemos. Había 4000 años y los fieles hombres de Dios tuvieron que vencer por la fe en Jesús. Solos no podía vencer. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 410, nos explica. Cristo preparó el camino para el rescate del hombre mediante su propia vida de sufrimiento, abnegación y sacrificio, y mediante su humillación y muerte final. Le trajo ayuda al hombre para que éste, siguiendo el ejemplo de Cristo, pudiera vencer en su favor, así como Cristo había vencido para él. Esto es, si nosotros seguimos lo que Cristo hizo y tenemos fe en Jesús, podremos vencer como Jesús. Muy bien. El ser humano nos encontramos muy deteriorados moralmente, hablando. Pero Cristo vino para levantarnos de ese punto y traernos en comunión con Él a través de la vida perfecta que Él tuvo en esta tierra. Muy bien. Así que nosotros haremos bien en seguir su ejemplo, en seguir su voluntad y en cumplir las cosas como Dios lo pide. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Agradecemos por sus bendiciones y queremos pedir que nos ayude para comprender estas cosas, vivir por la fe en ellas y que cada día podamos seguir aprendiendo de Jesús y no apenas eso, sino viviendo de acuerdo a su voluntad. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Guárdenos hasta encontrarnos nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.